Hola, bienvenidos a los debates de IT Reseller. Nos acompañan algunos de los principales proveedores de la industria para debatir sobre cuáles están siendo las principales tendencias tecnológicas en torno al sector del networking empresarial y el papel que está ejerciendo el ecosistema de Canal al respecto. Para ello contamos hoy con David Tajuelo de Cambium, con Anselmo Trejo de Link, Luis Zamoraggi de Kinetic y Guillermo Alcover de QNAP. Muchas gracias a los cuatro por acompañarnos hoy. Gracias. Gracias a vosotros por invitarnos. Yo, si os parece, me gustaría, David, si quieres empezamos por ti, que nos contarais un poco cómo ha ido yendo el 2025 para el sector. Las previsiones a priori apuntaban a un crecimiento en torno al 2% en España en materia de infraestructura de red, incluyendo hardware, software y servicios en torno a la red. Bueno, contadme un poco cómo fue la evolución del sector, si el desarrollo de vuestras compañías, vuestro performance ha ido en paralelo a estos crecimientos. Bueno, ¿cuál es una primera percepción del año pasado? Pues yo creo que ha sido un buen año en general. Quizá no tantos fuegos artificiales como se esperaban, pero sí que es cierto que ha habido un crecimiento del sector. Nosotros en concreto hemos crecido en dobles dígitos. Es cierto que veníamos de hacer unos números que no eran exactamente los que queríamos hacer, pero es cierto que durante todo 2025 todo lo que es el mercado enterprise, la nueva línea de ciberseguridad y demás ha ido creciendo, ¿no? Y además creo que es básicamente la tendencia que hay, ¿no? Cada vez hay más dispositivos conectados, cada vez hay que dar más respuesta a todas estas demandas que vienen de la conectividad, de lo que llevamos todos encima, y yo creo que durante este 2026 se va a ver reflejado esta tendencia de crecimiento. Bueno, para nosotros la verdad es que el año pasado fue un año en cuanto a número de lanzamientos históricos, más de 50 lanzamientos, se consolidó el movimiento de todo el I+D, más la producción a Taiwán, entramos en nuevas gamas de producto, que eso ayuda obviamente a las ventas finales, muy contentos con los resultados al final, y esperamos que esa consolidación, esa fuerte dinámica innovadora en la que estamos metidos desde hace un año y pico, se consolide en 2026 para recoger frutos de tantos lanzamientos, por supuesto, y para además cumplir en 2026 40 años, que no es fácil para una compañía de tecnología, celebrándola además con Roadshow, que siempre dinamiza las ventas, pero bueno, de hecho el primer trimestre estamos a punto de cerrarlos con un crecimiento muy interesante. Además ya sabes que históricamente siempre en este área el primer trimestre es un poco flojillo y luego vamos repuntando, pues ya hemos empezado muy bien el primer trimestre, con lo cual las expectativas para el 2026 pues fantásticas. A nivel de mercado también, ¿cómo lo habéis visto en el mercado en general? Te doy Luigi. un poco una visión también europea, teniendo la posibilidad de controlar y gestionar más países. Nos miran, hablando de España, con envidia, porque España ha crecido el 2025 por encima de la media de los otros mercados europeos. Entonces siempre me preguntan cómo lo hacéis en España o qué se está haciendo en España de diferente. Es verdad que yo creo que el año pasado en España se utilizaron muy bien los fondos europeos, sobre todo con el kit digital que se abrió también a la compra de portátiles, y esto creo que ayudó muchísimo. También hay que decir que en el último trimestre del año pasado a nivel europeo ha habido como un aprovisionamiento de material justo por la previsión de incremento de coste. Para entonces hablaba de memoria, sobre todo, y componentes, y ahora tenemos que añadir el coste logístico, y todo lo que está pasando hoy en día se entiende más. Y esta tendencia, este crecimiento lo estamos viendo reflejado a nivel de mercado también en los primeros 2 meses de este año. Luego la gran pregunta que tengo yo, y que tienen también muchos analistas de mercado, es si es un crecimiento orgánico o ha sido el efecto y resultado de una compra de stock para evitar encarecimiento y abastecimiento de material en los meses siguientes. Esta es un poco la gran duda que tengo. Luego, aterrizando un poco el concepto de España, en nuestro caso Kinetic, siendo una marca nueva para el mercado, porque aterrizamos oficialmente en España en enero de 2025, el año menos mal ha sido bueno, porque si no tendríamos un problema. Aunque te digo que el trabajo que se hizo el año pasado fue más bien de comunicación, marketing, hablar muchísimo con vosotros, y os agradezco la ayuda que nos estáis brindando para explicar nuestra propuesta de valor, pero un resultado positivo para el 2025,
con la incertidumbre de Canal sobre lo que va a pasar en la segunda mitad de este año. Muy bien, de eso hablaremos ahora. Guillermo, bueno, para QNAP la parte de networking cada vez es también más relevante, ¿no? Sí, exactamente. Desde QNAP la parte de networking no solo la vemos a nivel de poder ofrecer ese producto, sino también de complementar nuestra parte de almacenamiento e ir pudiendo añadir funciones que necesitamos y que el mercado también necesita. Entonces es una línea que está creciendo internamente, que cada vez ofrecemos más equipos y más grandes, y entonces es una línea de negocio dentro de la compañía que está creciendo pues, en la dinámica un poco que comentan todos los compañeros a nivel de mercado. Claro, Luigi, indicabas, hablábamos un poco fuera de cámara, cómo vaticinamos lo que puede suceder, ¿no? La situación geopolítica es muy difícil de pronosticar y no sabemos cómo aplicar a cualquier mercado, ¿no? Los fondos Next Generation que comentabas se marchan. Bueno, ¿qué expectativas tenéis de cara a este año, más allá de lo que estáis compañía a compañía lanzando? ¿Dónde entendéis de qué sectores, cómo se va a comportar el sector público, de qué sectores va a venir la principal demanda de productos de tecnología de nuestro sector? Bueno, dentro de las posibilidades, ¿qué previsiones tenéis para este 2026? ¿Cómo entendéis que se va a comportar el mercado? Es la gran duda, la gran pregunta que todos en estos primeros 2 meses del año, sin tener en cuenta lo que ha ocurrido las últimas 2 o 3 semanas, en ferias como Aslan la semana pasada, como el Mobile World Congress, como el ISE en Barcelona, donde tuve la posibilidad de participar, es ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando con la industria, sobre todo los componentes y de las memorias? Efectivamente, hay una demanda brutal de componentes. Hay memorias que en 4 meses, desde el último trimestre del 2025 los primeros meses de 2026, han multiplicado por 10 su coste. De momento, los fabricantes, muchos fabricantes, no han trasladado al canal subida de coste, porque todavía hay stock y hay pedidos a aprovechamiento que se han hecho antes de subida de precio. Esto puede ser un problema para la pyme, porque es la que más se verá afectada a nivel de coste de producto, porque tarde o temprano esta subida de precio tiene que llegar al canal. Y la administración pública. La administración pública, como sabemos muy bien, hay concurso, precio cerrado. Este concurso tienes que respetar ese precio para meses o trimestres, y esto puede ser un problema porque no hay ningún fabricante hoy en día que pueda garantizar a 25 de marzo de 2026 cómo será la evolución del precio de la tendencia de la disponibilidad al 25 de abril del mismo año. Entonces hay que tener una estrategia muy bien planteada a nivel de aprovisionamiento, con esta gran cuestión de cómo va a evolucionar el mercado. Y como te decía antes, todo lo que hicimos hoy, mañana puede ya no ser verdad. Se puede aprender de experiencias del pasado, porque los que estamos aquí ya llevamos unos cuantos añitos, ¿no? Y bueno, sí que ha habido situaciones en cuanto a esa incertidumbre parecidas, ¿no? Pero claro, ¿qué política aplicas, no? O sea, lo de las memorias al final es cíclico. O sea, es un ciclo que cada 4 o 6 años repite, ¿no? Y bueno, pues como bien dices, hemos ido saliendo de cada una de estas. Lo que pasa es que en la coctelera no había una guerra, no había un corte de un estrecho que ve pasar el 90% de todos esos componentes que necesitamos para generar nuestros equipos. Y la incertidumbre global, además, hace que, como bien decía Luigi, no seamos capaces de poder, en nuestro Palantir, ver qué va a suceder mañana, ¿no? Y es complicado. Nosotros, yo creo que, como bien ha dicho Luigi, aprendimos hace mucho tiempo que es cíclico. Por suerte tenemos una enorme confianza en nuestro canal de distribución y ellos en nosotros. Estocan, en cuanto evidentemente se atisba, obviamente no sabíamos lo que iba a pasar hace 3 semanas, pero ya tienen esa buena costumbre para nosotros, claro, en cuanto al sell-in de estocar, y eso nos permite aguantar un tiempo, evidentemente, con unos márgenes de precios y por lo menos estudiar proyectos. Por supuesto, en la administración pública, las licitaciones, estamos más que cansados de hacerlas y con bastante experiencia, pero bueno, yo prefiero fijarme en aspectos positivos, ¿no? Desde luego en el sector privado,
con estudios que creo que se van a construir más de 300 y pico hoteles. Ahí vamos a estar nosotros con un canal muy especializado en toda la infraestructura wifi de red para hoteles. O, por ejemplo, creo que leí en IT Reseller de Manpower que las empresas tecnológicas van a incrementar contrataciones hasta un 35, un 40%. Bueno, puestos de trabajo, ya sea en casa por VPN o ya sea en la oficina, que requieren un puesto de trabajo, ya sea wifi, ya sea LAN, ahí vamos a estar nosotros, ¿no? Entonces, indudablemente, sí, efectivamente los componentes van a jugar un papel clave, pero bueno, para eso está el canal de distribución también, para haber estocado con tiempo, y no es la primera vez que nos pasa esto. Yo quiero ser positivo, hemos salido de otras y llevamos unos años que ya hay que tenerlo en cuenta. O sea, que cuando los mayores os piden el forecast para el 2026, el crecimiento, os piden más crecimiento que en el 25. Una cosa es lo que os pidan, luego lo que se cumpla o no, pero a priori, si todo va un poco en la línea con estos componentes, será un año por lo menos para el sector en España de mayor crecimiento de networking, o no, o entendéis que va a ser un crecimiento similar. Yo creo que en ese sentido al menos también hay, o sea, a nivel de volumen de facturación de las empresas, pues sí que puede haber un incremento, pero también hay un incremento de precio de todos los productos. Entonces, aquí también habrá que ver un poco cómo va la tendencia. En nuestra compañía, al menos, el problema que hay es que, aunque hayamos intentado provisionar, ha llegado un momento que no hay producto. Y que es un problema a largo plazo porque no hay previsión de que mejore a nivel de componentes, a nivel de almacenamiento, a nivel de memorias, que es un problema. Entonces, creo que hay muchas veces que las infraestructuras de red también generan cuellos de botella para determinadas soluciones, pues de almacenamiento o de acompañamiento de otra infraestructura, y que si no salen las otras infraestructuras, pues puede resultar un poco un interrogante a lo largo de este año. Ten en cuenta que el canal informático tiene una peculiaridad. El distribuidor, el canal, no está acostumbrado a que los precios suban. Se lanza un producto y damos por asumido que de aquí a 3, 6, 9 meses el coste del producto o el precio del producto baje. Hay otros sectores que compramos según disponibilidad, gasolina, energía, comida también, o hay sectores que el precio sigue subiendo, sector coche automovilístico. Yo creo que poco a poco tenemos que trasladar al canal que puede cambiar ese paradigma. Puede ser que un producto que hoy cueste 10, mañana cueste 13 y de aquí a 6 meses vuelva a costar 12. Y sobre todo yo preveo un cambio de modelo, porque es verdad, tenemos un canal que puede estocar, pero estocar es caro, se necesita mucho capital circulante. Y yo creo que hay poco a poco un cambio de canal, de paradigma a servicios, a MSP, entonces que se empiece no a adquirir el bien físico, a disfrutar de este bien a través de servicios MSP. Os iba a preguntar por ello más adelante, pero ya que sueltas un poco el lazo, eso es una realidad ya. O sea, el tema de, hablamos siempre os pregunto en esta mesa redonda sobre el concepto de networking como servicio. ¿Hasta qué punto eso ya es esa especialización o esa apuesta no solo por la reventa de producto de hierro, o sea, y proporcionar servicios gestionados y esa verticalización, ha dejado de ser una excepción en el canal español o ya es una realidad de facto? Vamos a abrirnos aquí un poco. Evidentemente, en lo que es infraestructura de red hay un hardware que obviamente se vende, eso por suerte suele durar bastante tiempo, con lo cual la rentabilidad está ahí y las empresas saben que es un producto rentable. Sí que es cierto que toda la parte de administración de red sí se puede contratar como servicio añadido. Nosotros vamos a lanzar Nucleus Unity, todo cloud, toda la gestión de los switches, de los puntos de acceso, incluso de multisede. En la pequeña empresa en la que no hay un informático dedicado, bueno, pues esto antes se subcontrataba a terceros. Bueno, puede ser el mismo partner instalador el que tenga la clave de acceso, gestione totalmente en remoto, resete un equipo, firmware, 1000 cosas más, y pueda subcontratarlo a su cliente, porque no tenga un departamento informático dedicado, ¿no? Hay muchísimos casos que nos estamos encontrando de que demandan, que antes lo dábamos gratis porque para nosotros la plataforma es gratuita, Nucleus Unity o Conen no tienen coste, pero el partner
está en su pleno derecho de decirle, bueno, yo te instalo esta red, pero el soporte informático de cualquier problema o tenerla monitorizada te lo voy a cobrar. Y las empresas, entre tener un informático dedicado, obviamente, estamos hablando incluso de empresas que no pueden tener una interrupción de servicio, no puede caer la red y que se vayan los trabajadores o dejar de facturar, ¿no? Si lo tienen gestionado en remoto con Nucleus Unity, pues saben que va a ser prácticamente todo en remoto, y si hay que mandar a alguien in situ se manda, pero ya la primera gestión, la primera alerta va a llegar en remoto con un servicio subcontratado, ¿no? Y ellos fijan los precios y está teniendo muy buena acogida por parte, obviamente, del cliente final de las empresas. O sea que el nivel de madurez ahí yo creo que es que están pasando muchas cosas a la vez, ¿vale? Quitando la situación global, se está pasando de ese modelo que ya se ha demostrado con éxito en el mercado de la ciberseguridad que funciona, que es el SOC, que es la venta de todo el servicio de ciberseguridad as a service, se está pasando a la parte de red, ¿no? Entonces, eso obliga a cambiar de un modelo físico o on-premise a un modelo en cloud. De esa manera, tú puedes generar negocio redundante, correcto, a los partners, que al final es lo que buscan. Mejorar su margen y generar ese recurrente que les va a dar de comer cada mes. Y relaciones a más largo plazo con los clientes, ¿no? Exacto. Entonces, el modelo del partner habitual, instalador y demás, que vende su mini mantenimiento y demás, yo no creo que esté, sino que debe migrar a un modelo de MSP. Pero más que nada por asegurar su propia supervivencia, ¿no? Entonces, en este entorno donde además, en el caso específico de España, mucha inversión en infraestructura se hizo hace ya 15, 16 años, cuando salió el Plan E. Hay muchísima infraestructura de aquel entonces que es completamente obsoleta. Y todo eso se tiene que renovar ahora, y se tiene que renovar con este modelo nuevo, y se tiene que renovar con este as a service que se presenta como la nueva manera de trabajar, ¿no? Entonces, es bastante interesante ver un poco cómo se está desarrollando esto y donde yo creo que realmente es la tendencia que deberían tener todos nuestros partners. Pero deberían tener, ¿no? O sea, todavía no es una realidad de facto que la mayoría del canal esté ahí todavía, Pero ¿no? te digo una cosa que para mí es importante. En los últimos 2 años, participando a ferias y eventos, la pregunta por parte del distribuidor: ¿tenéis plataforma de gestión cloud? ¿Tenéis plataforma de gestión remota? Y es una pregunta habitual. Sí. Hace unos años creo que... Pero por los costes, porque mandar a una persona... Sí, por los costes. Evidentemente. Sí. Y tú no sabes la cantidad de veces que se soluciona, y Luigi lo sabe, con resetear el equipo. Sí. Pero un montón. Como todo. No hay que decirlo, pero... Sí, es así. Pero digo, entonces, si hace unos años el partner venía a tu stand y te preguntaba por el hardware, en nuestro caso, siendo fabricantes de networking, el hardware, y las características técnicas, la velocidad, la tecnología, los protocolos, ahora la pregunta que te hacen es: ¿se puede gestionar desde remoto? ¿Puedo tener un control de la red de mis clientes multisitio, multitenant desde remoto y saber exactamente lo que está ocurriendo en la red de mi cliente? Esto es un cambio por lo menos de hábitos o de mentalidad. Pero estamos empezando ahora. Entonces yo creo que en esos años, sobre todo con la introducción de inteligencia artificial también en las redes, en el networking, que esto te ayuda mucho a la hora de tener un diagnóstico de lo que está ocurriendo en la red, el distribuidor o evoluciona hacia este modelo MSP o lo de vender, con todo mi respeto, chatarra, se va a acabar, porque los márgenes ya no darán para tanto. Correcto. ¿Y tu percepción como responsable a nivel europeo es que en España vamos un poquito por detrás con respecto a, sobre todo, países de norte de Europa, cuando el canal, esa evolución, más que ir por detrás, es que en España, teniendo en cuenta la población española, hay muchos distribuidores pequeños. En otros países, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en Alemania,
Italia aparte porque es muy parecida a España, ha habido ya una consolidación del canal. Consolidación que en España se ha visto en los últimos 2 años, sí, porque si no me equivoco han sido 2 años de muchas compras, adquisiciones, fusiones. Entonces lo que ha pasado en centro-norte de Europa antes del COVID, estamos hablando de 2015-2020, España lo está empezando a vivir ahora. Entonces no es que España vaya por detrás del resto de Europa, es que España hay una población de distribuidores que todavía tienen que le cuesta más porque tienen una inercia y le cuesta mucho cambiar. Muy bien. Contame un poco a nivel tecnológico, si quieres, Guillermo, esperamos por tiempo, ¿cuáles entendéis que van a ser las principales tendencias a nivel de switching, de routing, a nivel ya más de soluciones este año? Yo creo que a nivel de tendencias del mercado, creo que sí que evidentemente hay una integración cada vez más del apartado de ciberseguridad en la parte de redes, de necesidad de apostar por un diferencial de seguridad en este apartado, que a nivel de latencia y de ancho de banda hay más requisitos porque hay mucho más volumen y mucha más necesidad, y luego que al final también hablamos de que cada vez hay empresas pues, que tienen unos requisitos diferentes, que hablamos de que cada vez hay más posibilidad de teletrabajo, que hay algunos requisitos que están cambiando completamente la tendencia, y que el mercado se adaptar sí o sí a eso. Entonces creo que son tendencias continuistas un poco, pero creo que quedan un poco por ahí los tiros. ¿Cómo lo veis? Más. Sin duda, sobre todo ancho de banda, lo has comentado. Aquí hablamos siempre de IA, de cloud, de híbrido, de tal, pero bueno, la infraestructura de red crece en demanda de ancho de banda, sobre todo ahora los puntos de acceso, los Wi-Fi 6, los Wi-Fi 7, de los que creo que luego nos preguntarás, demandan ahora el Wi-Fi 7 ya con la banda de 6 GHz hasta 5.700 megabytes. Si lo enchufas a un puerto gigabit, que es lo estándar, le estás creando un cuello de botella bastante grave con la capa de conmutación en switching a dequecer a 2,5 o a 10 gigabits si es caso de Wi-Fi 7 de altísimo rendimiento, ¿no? Del mismo modelo cuando haces uplinks hacia arriba, hacia los servidores, ¿no? La IA demanda bastante conexión a internet, pues uplinks de 25, de 40, de 100 gigas en toda la capa de agregación y de core. Y por supuesto, obviamente la gestión cloud que hemos hablado antes y también soluciones 5G. El 5G, por suerte, en España vamos con un poquito de retraso, pero cada vez llega a más zonas y en muchas zonas no hay banda ancha, ¿no? Entonces hay que tener una buena gama de productos de routing de 5G de alta velocidad, tanto portátil como sobremesa, como de empresa, por supuesto, o machine to machine, y dar a las empresas o los negocios o los entornos que no tienen banda ancha fija la posibilidad de esa conectividad imprescindible hoy en día a través de datos móviles. Creo también que... ¿Te acuerdas que el año pasado hicimos una encuesta a pymes en Europa, el sur de Europa sobre todo? Creo que hoy en día la pyme, más que la velocidad, más que el ancho de banda, que por fibra, 5G o conexión satelital ya pueden conseguir, han cambiado un poco la demanda de lo que están pidiendo a su red. No buscan una red más veloz, porque yo creo hoy en día que una pyme, hoy en día con la tecnología Wi-Fi 7, tiene cubierto la gran mayoría de lo que necesita a nivel de conectividad, a menos que no sea una productora de vídeo, audio, que sea un ancho de banda muy importante. La pyme necesita estabilidad de su conexión, seguridad y actualización de su red. Estos para mí son los 3 paradigmas fundamentales para una pyme. Estabilidad, porque ya lo veremos, Verifactu que se retrasó el año pasado, que por fin deberíamos tener 2027, NIS 2, y más se necesita efectivamente una red estable, segura, porque nuestro router es la puerta de entrada y de salida a nuestra oficina, con todos los datos y con lo que conlleva, y sobre todo con la seguridad y la actualización de la red, porque lo que hoy es seguro, mañana deja de ser seguro. Entonces, si no tienes por detrás un fabricante o una estructura que te permite actualizar tu red y poner siempre la última versión del sistema operativo, el último parche de seguridad, hay un riesgo que tu red no es segura. Entonces, un poco estabilidad, seguridad y actualización de la red. David. Yo añadiría una cosa más, ¿no? Que es la visibilidad de esa red, ¿no? El poder ser capaces de
deber para poder detectar y, en caso necesario, remediar cualquier tipo de problema que pueda tener esa red, ¿no? Es algo que, como decía antes, también en el mercado de ciber se está empezando a hacer, porque está muy bien controlar lo que viene de fuera, pero hay que ver qué es lo que sucede dentro de la red. Y eso es algo que desde el mundo ciber yo creo que no se tiene demasiado en consideración, y es algo que nosotros, como fabricantes de networking, deberíamos sacar ahí nuestra bandera de que la seguridad de la red empieza por la propia red. ¿Vale? La capa por encima de ciberseguridad está fenomenal y, de hecho, hay que tenerla sí o sí, ¿vale? Pero que somos nosotros quienes tenemos que proporcionar las herramientas. A mí me gusta decir que lo que tenemos que hacer es evitar que partners y clientes tengan que ir a la farmacia, ¿vale? Evitar el dolor de cabeza, que tengan que ir a por paracetamol allí, y ser nosotros capaces de dar una solución basada en inteligencia artificial, ¿por qué no?, que te permita ir aprendiendo qué es lo que sucede en tu red, detectar esos patrones que se generan, ese tipo de incidencias, las causas de conexión, de desconexión, los fallos, e incluso poder dar a ese administrador de red, que es el que está al final doliendo todo el día, posibles causas para remediar eso de una manera más rápida, ¿no? Asegurar, en realidad, la disponibilidad de la red, mejorar el tiempo de disponibilidad de la red y reducir el tiempo de resolución de las incidencias. Yo creo que eso sería una de las cosas que deberíamos intentar trabajar a partir de este año. ¿Y qué pasos se tienen que dar para que la seguridad de la red esté integrada, o sea, que la seguridad sea una parte fundamental de las redes, más allá de medianas y grandes empresas en España, sino que forme una parte? ¿Qué movimientos se tienen que hacer para que se afronten también aproximaciones cero trust, esas en torno a la red? ¿Cómo se tiene que seguir avanzando ahí para que eso sea una realidad, para que esa seguridad de red... Pues enganchando con lo que decía, yo creo que es integrar este tipo de herramientas dentro de la propia red, ¿no? Dentro de esta plataforma. ¿Es un problema tecnológico a día de hoy o es un tema cultural? ¿Es un tema...? Mira, Gartner a mediados del año pasado publicó un informe diciendo que menos del 10% de pymes, SMB a nivel mundial confía en la inteligencia artificial al 100% para resolver todas estas historias, ¿no? Lógicamente esto va evolucionando y además es que es la tendencia. O sea, como decía antes, si tú consigues mejorar el tiempo de respuesta ante incidencias, si tú mejoras cuantitativamente y cualitativamente la disponibilidad de la red, encima todos esos recursos que tienes ahí metidos, nada más que mirando pantallas acojonados por lo que pueda suceder, los puedes dedicar a otras cosas dentro de la empresa, bien sea visión estratégica o cualquier otro tipo de desempeño que produzca realmente beneficios a la empresa, en vez de estar ahí apagando fuegos, ¿no? Entonces, eso tecnológicamente se puede hacer. Al final, en la plataforma en la nube, tú puedes montar estos pequeños herramientas basadas en Machine Learning que aprendan estos patrones y los puedan sacar. Tú puedes segmentar la red de manera automática, que por ejemplo sean capaces de detectar las direcciones MAC de los equipos que se están conectando a los puertos y directamente te manden por VLANs, estos son cámaras de videovigilancia, estos son sensores de temperatura, estos son switches, son APs, eso está. Otra cosa es el grado de implantación, claro, que todavía tengamos ahí, ¿no? Nosotros... Igual hay que meter un poco de miedo, ¿no? Decirle, mira lo que ha pasado en Endesa, entre los que estoy afectado, por cierto. No, y que se sepa que no solo le pasa a las grandes empresas, ni mucho menos. Pero fíjate que si pasa en una gran escala, en una grandísima empresa, que obviamente tiene un departamento de informático poderoso, imagínate en la pyme, ¿no? O en la pequeña empresa. Nosotros, como bien dice David, incidimos desde la capa más básica, que es la conmutación, crear segmentación de red, crear VLAN. Nos hemos encontrado colegios donde la red de alumnos estaba en la misma red de los profesores. Fácil de tirarla, la de profesores, o por no entrar en la de administración.
Si ya los equipos que se conectan a la red se interrelacionan entre ellos y no están segmentados, ya empezamos mal. Si puedes meter un antivirus, puedes meter en la capa de routing que no te entre de fuera, pero ya tienes un problema interno, sobre todo porque las estadísticas lo han demostrado. La mayor parte de los hackeos es de un mal uso por parte del empleado, claro, de sus teléfonos móviles y de sus portátiles por hacer lo que no deben. Si al menos lo tienes segmentado y más gestionando en la cloud, pues por lo menos ahí se queda. En esa red de trabajadores no entran los servidores, no accede a áreas sensibles, a una interrupción de servicio incluso. Nosotros sí que estamos incrementando mucho la venta de switches con gestión, evidentemente, para crear estas VLAN y otra serie de capas de ACLs y toda más de seguridad, pero todavía te encuentras mucho pequeño partner donde, bueno, yo lo dejo funcionando y hombre, pero a ver, que hoy en día con Unity o vuestra plataforma o tal, es que se hace en 2 segundos, de verdad que no hace falta ser ingeniero informático para crear una segmentación de red, ¿no? Entonces, se trata un poco de concienciar también desde los fabricantes, ¿eh? Nosotros con certificaciones no paramos de emails, newsletters, campañas, oye, esto no te cuesta nada, luego ya mételo imprescindible por software también, por supuesto, y en la capa de routing, pero no te olvides que esto no es muy difícil de implementar y al menos ya lo acotas, ¿no? El problema de la seguridad, que sin duda alguna es, creo que muchas encuestas, es uno de los grandes preocupaciones de los directivos, de la parte directiva. El problema es que mucha pyme, será muy típico latino, mediterráneo, piensa, esto a mí no me va a pasar nunca, le va a pasar a mi vecino, soy muy pequeño, mis datos no tienen para los datos que tengo, y lo único que piden es que haya una red wifi con una contraseña para conectarse y enviar correos, y todo lo que pasa desde en la red, los datos, cómo se utilizan y lo utilizan, algo de magia. Entonces, pero esto le va a pasar a mi vecino, a mí no me va a pasar, hasta el día que te toque. Sí. Que luego si no tienes almacenamiento seguro, conectividad wifi, conmutación, segmentación, luego hablamos de problemas. De problemas, sí, sobre todo un buen firewall y evidentemente si no te piden millones de bitcoins, como a tantas por recuperar la red o los datos, ¿no? Lo veis, ¿no, Guillermo? Sí, yo aquí coincido con Luigi en este caso, que la empresa en España muchas veces digo, a mí no me va a afectar, no me va a tocar, le tocará a las grandes corporativas y no hay ningún tipo de problemas. Entonces creo que es una faena a nivel de fabricantes también de ir lanzando el mensaje de que vaya calando cada vez más en el mercado y de seguir ofreciendo el máximo de soluciones posibles para reducir ese riesgo, porque creo que somos conscientes de que al final, como hay un factor humano detrás, que el riesgo siempre va a estar allí. Se suele decir que el peor enemigo de la inteligencia artificial es el ser humano. Sí. Y es así de triste. No inteligencia artificial, la humana. Bueno, queréis hablar de ello. Yo, como veis, estoy intentando no preguntaros por la inteligencia artificial, pero veo ahí con ganas, ¿no? de hablar algo de mencionar el gran tema. Bueno, mientras nos sigas invitando. Sí. Y no venga yo intento dejarlo para el final. Un Optimus de Tesla. Intento dejarlo para el final o no hablar del tema, pero veo siempre con ganas de... Bueno, hombre, es una realidad que una de las expectativas también para este año es que, bueno, pues cada vez apueste por redes, pues como lo que comentábamos, redes más rápidas que también den respuesta pues a las demandas de aplicaciones avanzadas pues en torno a la inteligencia artificial, IoT, que también pues eso genere bueno, pues la apuesta por el uso de dispositivos, por ejemplo multigigabit 2 en las empresas. Bueno, ¿cómo veis? ¿Entendéis que es factible esas redes más rápidas que atiendan a las nuevas necesidades? ¿Eso es un proceso que se va a afianzar este año? ¿Cómo lo percibís? Sin duda alguna, evidentemente, como ya he dicho antes, no solo por Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7, por otros muchos usos, Gigabit hace tiempo que se ha quedado obsoleto en muchísimas capas de la red y eso evidentemente implica que el ancho de banda en la capa de conmutación crezca, en la capa wireless también, obviamente, y me gusta esta pregunta sobre IA porque siempre la pregunta es IA, cloud híbrida, tal, ¿qué opinas? ¿Cómo se va a implementar? Bien, evidentemente en la gestión de red también hay ciertos procesos que la IA puede vigilar, como ha comentado David, nosotros con Nucleus también lo tenemos, gestión de cuellos de botella, de canales en la banda de 6 o en la banda de 5, cuáles están más libres, cuál no, de tal forma que vaya aumentando la potencia de un AP o del otro.
todo quitarle trabajo al administrador de red, obviamente, ¿no? Para que se dedique a otras menesteres y hacer una serie de rutinas que la red ya las tiene muy aprendidas, que los sistemas de gestión los tienen muy automatizados y que solucionan la mayor parte de los problemas y sobre todo los prevé, ¿no? Sí que es cierto que los administradores de red, los de la vieja escuela, esto de la IA o incluso la gestión cloud, se siguen conectando al puerto consola y utilizando CLI, ¿no? Y línea de comandos. Sí. Bueno, nosotros lo admitimos en Unity, puedes conectarte a la capa de core por línea de comandos, y lo dejan y no lo vuelven a tocar. Pero no es la realidad evolutiva, ¿no? Sin duda alguna la gestión y sobre todo el ancho de banda debe de crecer y no debemos de crear cuellos de botella. Es absurdo invertir en Wi-Fi 6 o Wi-Fi 7 y seguir dándole gigabit, ¿no? No tiene ningún sentido en ninguna empresa ni en ningún entorno. Nos gusta tildar de IA todo ahora. Ahora todo necesita la etiqueta IA, pero si analizamos también la evolución de nuestros productos, de todos los que estamos aquí contigo, Pablo, yo creo que muchas de las funciones que hoy en día le hemos puesto la etiqueta de IA ya la teníamos antes, que no se llamaban IA. Había ya herramientas de control de tráfico por canal, cuellos de botella. Ahora lo que hemos puesto es todo debajo del mismo sombrero, le hemos puesto la chaqueta bonita de IA, y es verdad que la IA está ayudando. Es verdad que todavía hay una resistencia a la IA, sobre todo por parte de la vieja generación, pero claro, todo esto ya existía, existe, se está mejorando, y esto te permite un análisis de patrones de tráfico de datos, de uso de la red más rápido, que te permite actuar antes. Entonces yo creo que ha sido una evolución de algo que ya teníamos, porque hablamos de estas herramientas ya hace 15 años, y ahora le hemos puesto la pegatina y la capa de IA. Entonces es una evolución, sí, hace falta, sí, ayuda a mejorar el rendimiento de nuestra red, por supuesto. Y se puede sacar todavía muchísimo partido a ello, se ha quedado un recorrido inmenso. Correcto. Guillermo, sí. Por nuestra parte, o sea, la tendencia sí que se observa que cada vez hay más demanda de red, porque al final, cuando nosotros estamos sacando un producto, aunque sea de nuestra gama más entry level, estamos sacando con puertos de 2,5. Entonces, sí que es cierto que igualmente es un periodo de transición un poco a nivel de evolución, y creo que hay que tener muy en cuenta la diversidad un poco de infraestructura que hay. Que no podemos, o sea, podemos evidentemente ofrecer mejor prestación, pero que también tenemos que ser conscientes de que hay estructura muy antigua con un rendimiento inferior y que tampoco la podemos dejar de lado. Entonces creo que a nivel de mercado y a nivel de todos los fabricantes que estamos aquí, hay un periodo de transición ahí que es un poco complejo. Pero el estándar, el gigabit para mí ya no es un estándar, estamos en 2,5 y creo que esto va a ir subiendo poco a poco. Sí. David. Pues, sabes que lo que ha pasado con las redes ha sido un fenómeno muy curioso, porque durante unos años las redes era algo que se daba por hecho, que estaba ahí. ¿Sabes? El hype fue a otro sitio, a la realidad aumentada, a los grandes circuitos de transporte, la ciberseguridad, y todo el mundo daba por hecho que estaba ahí, ¿no? Funcionaba bien. Y ahora resulta que si la red no es como debe ser o no está diseñada como debe estar diseñada, todo eso deja de funcionar. Entonces, de pronto, pues parece que tenemos como A New Hope, ¿no? Episodio 4, volvemos. y eso está muy bien, porque, claro, esa actualización hace, como bien decían mis compañeros, que el mundo multigigabit salga a la palestra. Y también porque un poco el paradigma de la red ha cambiado. Antes se buscaba velocidad, creo que lo ha comentado antes Luigi, se necesitaba mucha velocidad o se pedía mucha velocidad, y ahora lo que se necesita es gestión de densidad. Hay mucho más dispositivos con mucho más requerimientos de velocidad, entonces no solo se trata de dar esa velocidad, sino de gestionar esa densidad de usuarios. Ahora en los dispositivos móviles, todos los de nueva generación van a llevar ya herramientas de inteligencia artificial integradas. Todos vamos a tener uno. En un centro de convenciones vamos a tener a 300 personas con un dispositivo que es capaz de gestionar un tráfico altísimo. Entonces tienes que evolucionar no solo la red Wi-Fi, que con Wi-Fi 7 ya
se puede empezar a gestionar. Toda la capa de detrás, lógicamente los switches tienen que empezar a ser multigigabit, y no ya solo en el core, sino también en el acceso. Y entonces eso, junto con lo que decía Guillermo, que hay infraestructura obsoleta, hay que actualizarlo, sí o sí. Entonces, volvemos un poco al inicio, ¿no? Son buenas expectativas para el sector. ¿No? Pues claro, si es que en realidad, si este debate se hubiese hecho hace un mes después del ISE, y no hubiésemos hablado de todo lo que ha sucedido globalmente, yo creo que las perspectivas para todos durante este año eran muy buenas. Sí, de acuerdo. El año empezó espectacular. Sí, además, cada vez más entornos utilizan AV over IP, por ejemplo, todo el tráfico movido IP, las demandas en ese caso de ancho de banda y de gestión de la capa multicast, tal te exigen, te piden switches que llevan L3 multicast, que lleven GPM snooping avanzado, porque si no se les cuelga una transmisión o tal, no te hablo incluso de cines, que es todo digital y todo va a través de la capa de conmutación, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que hay una gran demanda de mayor ancho de banda en los puertos, sobre todo. Pero bueno, la verdad es que muchas empresas también le cogen cariño, como decías, las infraestructuras que ya tienen. Es un poco reacios a veces, yo no toco nada, oye, que no llegas a 7 megas, llegas a 1, bueno, pues sabes, eso es un poco lo que tenemos que cambiar nosotros, ¿no? Sobre todo con precios más competitivos. Por suerte, el precio de los puertos multigigabit desde que se iniciaron ha bajado bastante, igualmente de Wi-Fi 7 también en la gama de entrada, y los hace más asequibles a las empresas, ¿no? Entonces intentemos que ya los viejos anchos de banda pues vayan quedando un poco desterrados. Y luego me gustaría añadir una última cosa, que es IoT. Claro, venimos hablando de ello al final, años y... Sí, pero la realidad es que ahora con la aparición de todas estas mejoras a lo que ya había, la integración de elementos de IoT, tanto sensorización como cámaras, como está ahí metido. Y se puede gestionar mucho mejor. De hecho, incluso hay otro elemento nuevo que ha aparecido hace relativamente poco, que son los satélites de baja órbita, encabezados por nuestro amigo Elon Musk y sus Starlink, que Amazon va a lanzar Kuiper en 0, y que hay otros modelos como era Inmarsat o demás, que al final son otro punto de comunicación, ¿no? Nosotros hemos integrado dentro del NSE Starlink. O sea, de hecho somos el único fabricante que es capaz de ver un Starlink por dentro y meterlo como si fuese un puerto más de la red, ¿no? Entonces, eso también abre una posibilidad más a todos de añadir a la red, desde la fibra óptica, por un lado, hasta el satélite por el otro. Y poder ser capaces de gestionar eso, visualizar, detectar, bla, 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 extremo a extremo, ¿no? Y eso, claro, es un paso adelante muy grande respecto al mini router, al mini hub, ya ni siquiera switch, que había en los inicios, y a los primeros APs 11 AB. ¿Aún queda por ahí alguno hay. Un CPD no he visto por ahí alguno. Una esquina, o sea que ya no es ciencia ficción eso ya, ¿no? No, Paso empieza a ser una realidad. Sí. Bueno, hemos mencionado distintos estándares wireless 6, 6E, 7. ¿Qué oportunidades le veis para este año de negocio? ¿En qué escenarios tipo, en qué casos de éxito veis que van a ser más exitosos? Yo digo una cosa, que se habla mucho de Wi-Fi 8 cuando todavía el Wi-Fi 7 no acaba de estar correcto. En el sentido, está la tecnología, están los productos, ya, decía Anselmo, ha bajado también el coste de entrada para Wi-Fi 7. Modelos de entrada. Pero si miramos datos de consultoras como Context y vemos efectivamente cuánto Wi-Fi 7 se está vendiendo en España o en Europa, todavía hay un larguísimo recorrido que hacer. Entonces, hablando de tecnología Wi-Fi 7, hay que tener en cuenta algo muy importante, que lo estaba comentando el otro día. Parece ayer, pero hace 6 años nos encerraron todos en casa. Y fue cuando las empresas tuvieron que correr para actualizar la infraestructura de red. Entonces ya han pasado 5 o 6 años desde esas fechas, y es buen momento para que las empresas renoven
la tecnología. Entonces, por eso que yo creo que 6E no se vendió, ha sido más bien un ejercicio técnico, tampoco yo creo que fue un ejercicio técnico por parte de unos ingenieros, y ahora es el momento para que Wi-Fi 7 sea una realidad, teniendo en cuenta dos cosas: más productos en el mercado, con más característica, y al mismo tiempo, importante sobre todo para mi querida pyme, como digo siempre yo, un coste que se está que está bajando, o que estaba bajando. Esto lo digo entre comillas, porque aquí lo digo y mañana suben los precios un 40% todos. Esto es clásico, la ley de Murphy, pero esa es la teoría luego. Sí, sin duda alguna, el key de la cuestión cuando llegas a un proyecto y te piden la red Wi-Fi es primero hacer un estudio, obviamente, de la cobertura y luego intentar empezar por Wi-Fi 7, eso es evidente, ¿no? Claro, si hay que desplegar 500 puntos de acceso, la diferencia de coste con un Wi-Fi 6, o no te hablo incluso de un Wi-Fi 5 que todavía existen, pues es importante, ¿no? Pero lo que hay que concienciar al cliente es que con eso hace una apuesta de futuro, pero para bastante futuro. Te dirá Wi-Fi 8, sí, pero bueno, ya sabemos cómo va la Wi-Fi Alliance, ¿no? Va siempre muy avanzada. A veces incluso entre 6 y 7 casi no ha habido ni tiempo con respecto a lo que pasaba antes entre el 4, bueno, el antiguo N, el antiguo G, se consolidaban durante 5 años. Ahora es que, bueno, esta manía que tienen de ir cambiando los protocolos, de ir aumentándole las letras, y menos mal que pusimos números, porque antes con las letras era un follón. Era AC, AX, y digo, bueno, ya seguía el orden alfabético, ¿no? Era como las matrículas, se me va a acabar la... Claro, no, vamos a cambiar a números, digo, bien pensado. Muy bien, muy bien. Y tal, pero bueno, sin duda alguna, para nosotros como fabricantes, encantados de la vida. Ya tenemos modelos de interior, de exterior, wallplate, obviamente, y por supuesto sin abandonar el resto de la gama de Wi-Fi 6 e incluso de Wi-Fi 5 para según qué proyectos, claro. Sí, yo creo que el factor diferencial para que la implantación de Wi-Fi 7 al final sea ya real viene de los fabricantes de dispositivos, ¿no? Al final, si tú tienes una red Wi-Fi que puede utilizar 6 GHz, pero si tus teléfonos, tus portátiles no tienen el chipset de 6 GHz en el que te puedas utilizar, no tiene mucho sentido hacer esa inversión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo estamos viendo en el entorno universitario. No ven una necesidad a día de hoy de poner Wi-Fi 7. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque todavía los dispositivos no empiezan. Samsung, el nuevo modelo, Apple, etcétera, empiezan a incluirlo, ¿no? Y luego el otro problema que tenemos en España es el espectro de 6 GHz. El espectro de 6 GHz en interior se puede utilizar, el espectro de 6 GHz en exterior no se puede utilizar. Con lo cual, como ya me ha pasado en un pliego público de una universidad, piden Wi-Fi 7 en exterior. ¿Para qué? Es la pregunta que hicimos todos los que nos fuimos a presentar. Yo, primero, porque es ilegal, tú no puedes emitir en 6 GHz en exterior en España, y además es algo que a nivel europeo va pesando como una losa. Pues nosotros, que también, como sabéis, hacemos equipamiento de exterior, de puntos a puntos, multipuntos y tal, fuera de Europa se venden como rosquillas, porque te dejan un espectro absolutamente virgen para poder transmitir con anchos de banda brutales y respondiendo además a las necesidades en este caso sería la España vaciada, ¿no? En lo que es la huella digital en rural y demás, y en Europa no se puede. Reino Unido hace 3 semanas lo habilitó, en Italia me consta que hay pequeñas bandas que se pueden empezar a utilizar con ciertos límites, pero en España no tenemos. Entonces, yo creo que la apertura de ese espectro abriría del todo las compuertas para que el Wi-Fi 7 realmente tuviese una implantación en condiciones dentro del territorio español, que es lo que nos toca. ¿Pero se espera esa apertura o es un deseo? Bueno, se espera, pero no sabemos para qué. Los grandes operadores, como siempre, quieren todo el espectro para ellos, y lo quieren para mejorar sus capacidades de 5G, 6G, que ahí también tienen sus números y sus letras, igual que tenemos en la parte de Wi-Fi, ¿no? Lo quieren para utilizarlo, para mejorar las capacidades de 5G y 6G. Entonces hay una pelea porque al final hay mucho operador local que utiliza ese espectro.
y bueno, es una guerra dentro de la Unión Europea que es bastante interesante desplegada ahora mismo. Muy bien. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Me gustaría, si quieres, Guillermo, empezamos por ti, que nos contéis muy brevemente cuáles van a ser las novedades tecnológicas, los pilares de vuestra estrategia a nivel de producto para este 2026 de cada uno de vosotros. Guillermo, sí, por nuestra parte está incorporar toda la parte de soluciones con NDR en toda la parte de switching para mejorar un poco, bueno, pues lo que comentamos, la seguridad a nivel de red, de circulación de red. Luego ofrecer cada vez más equipos complementarios para nuestro almacenamiento y después ofrecer funcionalidades pues a nivel, por ejemplo, de copia aislada, que simplemente nuestros switches y nuestros routers sean capaces de gestionar los puertos de los equipos para aislar otros equipos de la red y dar un plus de seguridad. Esas serían un poco las líneas principales de este próximo año. Muy bien. Luigi. Desde Kinetic seguimos ampliando la gama de router, por supuesto más router Wi-Fi 7, tirando a una gama más entry level y una gama más pro, importante. Acabamos de lanzar la nueva versión del sistema operativo, que es nuestra joya de la corona, el Kinetic OS5, que aporta mucha más seguridad, mucho más servicios, sobre todo para profesionales y para mercado consumo. A nivel de Access Point, lanzaremos una gama de Wi-Fi 7, además también para pared, sobre todo los que se utilizan muchos en hoteles y en instalaciones, y cumplimos con la hoja de ruta que ya comentamos el año pasado. Prevemos para finales de primer semestre el lanzamiento de la gama de switch no gestionable, pensado para PYME, y para finales de año completamos la gama con switch gestionables, siempre controlado con Kinetic OS, Cloud o en-premise, para tener una solución que se adapte efectivamente a lo que la PYME está necesitando. Entonces no estamos hablando de miles de lanzamientos, unos pocos lanzamientos pensados justo por lo que el canal o el distribuidor nos ha pedido. Muy bien. Anselmo. Nosotros, como ya he comentado, es mover toda la plataforma de gestión, que es Nucleus Unity, a la parte cloud, que es lo más demandado, con Nucleus Unity, que seguirá siendo gratuito. Está a punto de salir a finales de marzo, con la gestión de todos los equipos, desde el extremo hasta el core, la capa de switching, la capa de Wi-Fi, con muchas herramientas, multisede, multitenant, etcétera. Toda esa gestión, obviamente, apoyada con muchísimos lanzamientos en Wi-Fi 7, en switching multi-gigabit. También estamos atacando la capa más enterprise del micro data center, con switches ya incluso muy programables, porque los requisitos en data center y micro son cambiantes, depende del data center que te pidan una configuración o la otra, vamos a ser capaces de adaptar, y sobre todo creciendo mucho en la parte de machine to machine, routing 5G, prácticamente ya nos lo piden siempre 5G, con dual SIM para redundancia, bueno, pues incluso para proyectos de cargadores de coches eléctricos, que obviamente necesitan conexión a internet, pantallas digitales. También hace tiempo instalamos en Metro Valencia para el control de aforo con tal, son soluciones ruberizadas, obviamente, con todas las certificaciones del sector y muy enfocadas a máquinas de vending, a todo lo que es machine to machine, IoT, con plataforma de gestión también para control de flotas por GPS y por supuesto seguir apostando por nuestro canal, un roadshow para acercarnos a nuestros clientes y presentarles todas estas novedades, que es la mejor forma, creo yo, de presentar a tus primeros clientes, que es tu canal, por supuesto. Muy bien. David, acabamos contigo. Pues nosotros seguimos haciendo hincapié en lo que nos gusta llamar la red daltónica, ¿no? Básicamente, si tú tienes muchos fabricantes que hacen muchas cosas, creas distintos puntos de fallo, ¿no? Si cada uno de esos fabricantes lo pones de un color, al final te queda un bonito arcoíris, pero un bonito arcoíris bastante descolocado. Y a nosotros nos gusta decir que es una red daltónica, ¿no? Porque con CN Maestro tú lo que puedes hacer es ver qué es todo lo que sucede dentro de la red, detectar, analizar y remediar absolutamente cualquier incidencia que pueda surgir ahí dentro, ¿no? En la parte de Wi-Fi seguiremos ampliando el portfolio de Wi-Fi 7, en la parte de switching vamos a dar mucha importancia al MLAG como solución para el stacking físico, que creemos que a día de hoy ya no tiene mucho sentido, y vamos a seguir creciendo con nuestros switches multigigabit. Y en la parte de navaja suiza, como llamamos a nuestro NSE, SD-WAN, que no hemos hablado demasiado, pero la SD-WAN es uno de los elementos donde se va a crecer mucho, creo que todos nosotros durante este año. Ciberseguridad, servicios de internet
y, como decíamos antes, pues bajar el cielo a un puerto de red, ¿no? Con la integración de Starlink, de Kuiper cuando venga y de otras cosas que van a ser muy bonitas también. Pues oye, qué mejor que acabar así con esa referencia poética, ¿no? de David. Un placer, como siempre. Gracias. Por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo. Y gracias a nuestra audiencia, nos vemos en el próximo debate de IT Reseller.